Honorables concejales de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Fiscales, terminado el receso, siendo las 7:27 del 1 de octubre del 2025, damos reinicio a esta comisión para seguir con el estudio del proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una modificación, adición de recursos de impuesto al consumo de cigarrillo nacional, y se efectúan unos traslados al presupuesto de la actual vigencia fiscal. Por favor, señora presidenta, le indique al secretario de que se haga lectura de este proyecto de acuerdo. Secretario, para que por favor dé lectura al proyecto de acuerdo que vamos a discutir en la Comisión de Presupuesto. Entonces, vamos a continuar con la comisión después del receso. Entonces, por solicitud del señor ponente, vamos a hacer lectura al proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una modificación, adición recursos, impuesto al consumo de cigarrillo nacional, y se efectúan unos traslados al presupuesto de la actual vigencia fiscal. El Consejo Municipal de Granada meta sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 315 de la Acción Política de Colombia, Ley 38 del 1989, Ley 179 del 94, Ley 174, modificada por la Ley 15 del 2012, Ley 2025 del 95, decreto entonces del 96, decreto 568 y 630 del 96, Ley 600 del 2000, Ley 715 del 2001, Ley 89 del 2003, Ley 30 del 71, modificado por la Ley 289 del 2009, acuerdo número 032 del 2015, y considerando que de conformidad con lo preceptuado, tanto en el numeral 5 del artículo 315, la Comisión Política establece como oficio del alcalde presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre los planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Esta regla general que atribuye al alcalde esta determinación se establece en el numeral 04 del artículo 132 del decreto 186, el numeral 1 del literal A del artículo 91 de la Ley 134, modificado por el artículo 29 de la Ley 15 de 2012, estableciendo de manera clara y reiterada la obligación que le corresponde al Ejecutivo de presentar ante la Corporación Edilicia las iniciativas que le corresponden por mandato legal, de acuerdo con sus competencias señaladas en la ley. Que la Ley 151 del 94, su artículo 20, señala armonización y sujeción de los presupuestos oficiales al plan, con el fin de garantizar la debida coherencia y armonización entre la formulación presupuestal y el plan de desarrollo. Se observarán en lo pertinente las reglas previstas para el efecto por la Ley Orgánica de Presupuesto, que esta misma ley determina en su artículo 44 que dicha armonización con los presupuestos se debe reflejar el plan plurianual de inversión, y que el principal vínculo entre el plan de desarrollo y el sistema presupuestal está definido en el artículo 13 del decreto 111 del 96, que establece la planificación como uno de los principios legales que rigen el proceso presupuestal. Por lo tanto, el presupuesto general del municipio debe guardar concordancia con los contenidos del plan de desarrollo, su componente estratégico plurianual de inversiones, plan operativo anual de inversiones. Que el numeral 52 de la Ley 121 del 94, así como el artículo 101 del decreto 111 del 96, dispone que las entidades territoriales, al expedir las normas orgánicas de presupuesto, deberán seguir las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto, adaptándolas a la organización, normas, condiciones y condiciones de cada entidad territorial, determinaciones establecidas por el municipio mediante acuerdo número 72 del 30 de noviembre de 2015. Que en materia presupuestal los lineamientos dados por el acuerdo nacional se definen el presupuesto como mecanismo de racionalización de la actividad estatal, y en esa medida cumple funciones redistributivas de política económica, planificación y desarrollo, todo lo cual explica que la Constitución establece que los presupuestos refleje y se encuentre sujeto al plan de desarrollo. Que el acuerdo municipal número 72 del 2015 estatuto en el presupuesto del municipio establece en el artículo 33, el alcalde someterá el proyecto del presupuesto general del municipio
a consideración del Consejo Municipal el primer día del último periodo de pensiones ordinarias, de ediciones ordinarias, y deberá contener el proyecto de renta, gastos y las disposiciones generales. Junto con este proyecto de presupuesto general del municipio, el alcalde enviará primero la exposición de motivos, en donde incluirá, entre otros aspectos, las metas a conseguir con el presupuesto que se presenta y su consistencia con el plan de desarrollo del marco fiscal de mediano plazo. 2. El marco fiscal de mediano plazo como instrumento informativo. Y 3. Un anexo informativo con la discriminación de los ingresos y los gastos que luego formarán parte del decreto de liquidación. Que el alcalde municipal, dentro del término previsto en el literal anterior, presentó al Honorable Consejo Municipal el 31 de octubre de 2024 el proyecto de acuerdo por el cual se fija el presupuesto anual general del municipio en la nada meta de renta, ingresos y recursos de capital, y se apropian los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda para la evidencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025, y se dictó otras disposiciones, que mediante comunicación escrita de fecha jueves 7 de noviembre del 2024, mediante oficio CMG 240, el presidente de la Comisión de Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales del Consejo Municipal, en las ediciones de estudio del proyecto de acuerdo citado, realiza devolución del proyecto de acuerdo por solicitud de ponente, de acuerdo con lo presupuestado en el artículo 36 del Acuerdo Municipal 32 de 2015, Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio. Que el inciso segundo artículo 36 del Acuerdo Municipal número 032 de 2015, en relación con la devolución del proyecto de presupuesto, establece: si el alcalde responde y no considera fundadas las razones de devolución del proyecto de presupuesto o no responde, este seguirá su trámite normal, resaltados propios. Que mediante comunicación escrita de fecha viernes 15 de noviembre de 2024, mediante oficio CMG 247, el presidente del Consejo Municipal informa que el proyecto de acuerdo por el cual se fija el presupuesto anual general del municipio en una meta de renta, ingresos y recursos de capital, y se apropian los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, y si tras posiciones fue devuelto por la totalidad de los concejales de la Comisión Segunda de Presupuestos Fiscales del Consejo Municipal en sesión de comisión del día martes 12 de noviembre de 2024, argumentando un incumplimiento de los artículos 2, 17, 21 y 58 del Acuerdo Municipal número 032 de 2015, Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio. Que el artículo 80 del Acuerdo Municipal número 032 de 2015, Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio, establece expedición del presupuesto general del municipio. Si el Consejo no expidiera el presupuesto general del municipio antes de la medianoche del 30 de noviembre del año respectivo, regirá el proyecto presentado por el alcalde, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas en el primer debate. Cuando el Consejo no aprueba el proyecto presentado oportunamente, el alcalde dictará el decreto de liquidación con base en el proyecto por el presentado. Que mediante decreto 699 del 10 de diciembre de 24 se fijó por parte del señor alcalde y el presupuesto general del municipio de nada meta de renta, ingresos y recursos de capital, y se apropian los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda para la evidencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, y se dictan otras disposiciones. Que el artículo 85 del Acuerdo 032 de 2015 establece que le corresponde al alcalde municipal dictar el decreto de la liquidación del presupuesto general del municipio de nada administrativo pedido por el Ejecutivo mediante decreto número 711 del 19 de diciembre de 2024. De acuerdo con lo presupuestado en el artículo 81 del decreto 86 del 96, el cual establece que ni el Consejo ni el Gobierno podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que en la ley o decreto respectivo se establezca de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos a la ley de apropiaciones. Ley 3889, artículo 67. Que el artículo 117 del numerales 1, 4 del Acuerdo número 32 del 30 de 2015, Estatuto Presupuestario del Municipio, determina cuando durante la ejecución del presupuesto del municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales y realizar traslados de acuerdo con las siguientes condiciones. Primero, el alcalde no podrá abrir créditos adicionales al presupuesto sin que en el acuerdo o decreto respectivo se establezcan de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para su apertura y como el cual incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, al menos que se trate de créditos abiertos mediante contracréditos al presupuesto de gastos. 3. La disponibilidad de los ingresos para adicionarse al presupuesto será certificada por el jefe de presupuesto respectivo o por quien haga sus veces
con base en los hechos jurídicos o económicos que fundamenten su inclusión, teniendo en cuenta lo establecido en las condiciones anteriores de la administración municipal, con el propósito de realizar la incorporación de recursos impuestos al consumo de cigarrillo y en aras de dar cumplimiento a lo señalado en la norma, presentó una certificación expedida por el tesorero general funcionario adscrito a la Secretaría de Hacienda Municipal del ente territorial, donde establece la existencia de bancos de recursos disponibles para libres de compromisos para ser adicionados al presupuesto de la actual vigencia fiscal de 25 por valor de 72.814.774 pesos con 21 centavos, correspondientes a recursos impuestos al consumo de cigarrillo nacional, de que trata el artículo 2 de la ley 30 del 71, modificado por la ley 289 del 2009, transferidos por el departamento del Meta a través del líder Meta. Estos sustentados en el anexo que se presenta y hace parte integral de este proyecto de acuerdo. Verá anexo número 1, certificación, que de acuerdo con lo señalado en el artículo 100 del decreto 232 del 30 de noviembre de 2015, es un proyecto del municipio, el cual fija que, iniciativa exclusiva, los traslados al presupuesto general del municipio no podrán ser afectados por el consejo, sino a solicitud del alcalde por conducto del secretario de Hacienda o quien haga sus veces. Por lo señalado, el Ejecutivo solicitó a la Secretaría de Planeación certificarlo de su competencia a fin de establecer dentro de la ejecución del Plan Anual de Inversiones que proyectos admiten disminuir su apropiación y ofrecer los recursos que permiten incrementar aquellos que por su incidencia en el plan de desarrollo requieren de mayores recursos, proyectos susceptibles de dichas modificaciones determinadas e incluidas en el banco de programa y proyectos. Verán anexo número 2, certificación banco de programas y proyectos. A su vez, le exigió a la Secretaría de Hacienda Municipal, de acuerdo con lo señalado en el numeral 4 del artículo 117 del Acuerdo 2015, esto propuesta 4, la disponibilidad de las aprobaciones para efectuar los traslados presupuestales serán certificados por el jefe de presupuesto, por quien haga sus veces en el órgano que requiera dichos traslados. Para ello se presenta certificación de los saldos susceptibles de realizar esta operación por un valor que asciende a la suma de 1.750.328.057 pesos con 91 centavos, moneda corriente. Verán el número 3, certificación de disponibilidad de Secretaría de Hacienda. Cabe señalar que en materia de traslados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 345 de la Constitución Política, el cual no permite facultar al Ejecutivo en tiempos de paz para realizar unilateral y directamente operaciones de traslados presupuestales, elaborar créditos y contracréditos que modifiquen el presupuesto, tal como lo explicó la Corte Constitucional en la sentencia C685 del 96. Por lo tanto, esta iniciativa se debe presentar al Consejo para su viabilidad y aprobación, además de acuerdo con lo expresado por la Corte con sentencia C197 de 2001. Resulta indudable que los traslados presupuestales se varía la destinación del gasto entre numerales de una misma sección, rubros presupuestales de una misma entidad, lo cual se consigue con la apertura de crédito mediante una operación de contracréditos. En la ley de apropiaciones implica necesariamente la modificación del presupuesto vigente y bien, en otras palabras, se modifica el presupuesto vigente. Este proceso modificatorio del presupuesto de la actual vigencia fiscal debe aplicar las disposiciones presupuestales previstas en el Estatuto Presupuestal del municipio, el cual es la adaptación del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional. Esta modificación presupuestal correspondiente a la adición de recursos provenientes del impuesto al consumo de cigarrillo nacional, de que trata el artículo 2 de la ley 30 del 71, modificado por la ley 289 del 2009, y las apropiaciones susceptibles de contracréditos se incorporarán y modificarán de acuerdo con los lineamientos establecidos en materia presupuestal y en estricto cumplimiento de las competencias asignadas al ente territorial. Dentro de la ejecución del plan de inversiones para la vigencia, el CONFI municipal y el Consejo de Gobierno, verán anexo 4, CONFIS, verán anexo 5 de Consejo de Gobierno, en su reunión destinada a la planificación y ejecución de los planes de acción, se estableció la necesidad de incrementar la capacidad presupuestal de ciertos proyectos que por su incidencia en el plan de desarrollo requieren de mayores recursos para su ejecución, y determinó realizar los ajustes pertinentes para efectuar las modificaciones y la actualización del plan financiero, así establecer la ejecución de estos proyectos en aras de cumplir con las metas del plan de desarrollo y lograr un mayor impacto de la ejecución del recurso con beneficio de la comunidad, producto de la existencia de los recursos establecidos en los considerandos anteriores, respetando el ordenamiento jurídico en materia presupuestal para realización de estas modificaciones. Pero anexo 4.1, anexo justificación traslados. Teniendo en cuenta que mediante el decreto 699 del 10 de diciembre de 2024 se fijó el presupuesto para la vigencia fiscal 25, el cual presenta su distribución del ingreso y gastos, esta modificación de adición traslados se presentará en la misma forma ante la Corporación Edilicia.
Acto seguido se procederá a realizar el ajuste del decreto de liquidación. Este ejercicio también permitirá adecuar el gasto público social del ente territorial y servirá de base para la consolidación de los proyectos de inversión y cumplimiento del plan de desarrollo. Anexo número 6, detalle adición ingresos, número 7, detalle adición gasto, número 8, detalle contra crédito, anexo 8, 9, detalle de crédito. Que este proceso modificatorio del presupuesto de la vigencia fiscal 25 debe de aplicar las disposiciones presupuestales previstas en el Estatuto Presupuestal del municipio en concordancia con la establecido en la Ley 715/2001 en lo que respecta a sus competencias, además de establecer que dicho proyecto de acuerdo no genera impacto fiscal de acuerdo con las razones expuestas en el certificado que se anexa en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 8 y 9 del 2003, verá anexo número 10, impacto fiscal. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 71 de la Ley 174, le corresponde al Ejecutivo presentar esta iniciativa para que sea estudiada por la Corporación Edilicia con el fin de llevar a cabo la modificación al presupuesto de la actual vigencia fiscal en mérito expuesto de la Ley del Consejo Municipal de la Meta Acuerda. Artículo primero. Contracredítese el presupuesto de gasto de funcionamiento, servicio de la deuda de inversión social de la presente vigencia fiscal en la suma de 1.750.328.057 pesos con 91 centavos, de acuerdo con la distribución de las apropiaciones presupuestales que se detallan. Contracréditos, denominación apropiación, total presupuesto, gasto de funcionamiento, deuda e inversión, servicio de la deuda, 1.750.328.57,91, servicio de la deuda 1.697.161.11, inversión 53.166.89,80. Catálogo programático de inversión, sector programa, código denominación, apropiación. Transporte, 2408, prestación de servicio de transporte público de pasajeros, 24.307.822,50. 41, inclusión y reconciliación, 4103, inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad, 14.250.000. 45, gobierno territorial, 4599, fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial, 14.122.467,30. Valor total gasto de inversión 2025, 53.166.89,30. Artículo segundo. Acredítese al presupuesto de gasto de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión social de la presente vigencia fiscal la suma de 1.750.328.057 pesos con 91 centavos, de acuerdo con la distribución de las apropiaciones presupuestales que se detallan. Crédito, denominación y apropiación. Total presupuesto de gasto de funcionamiento, deuda e inversión, 1.750.328.051, mismo valor, inversión. Catálogo programático de inversión, sector programa, apropiación, código, denominación, apropiación. 24, transporte, 2402, infraestructura radial regional, 1.000 millones, 2408, prestación de servicios de transporte público de pasajeros, 24.183, 22,50. 41, inclusión social y reconciliación, 4104, atención integral de población en situación permanente de desprotección social y o familiar, 14.250.000 pesos. 45, gobierno territorial, 4503, gestión de riesgo de desastre y de emergencias, 697.169.18,11. 4599, fortalecimiento de la gestión y dirección de la administración pública territorial, 14.132.467,30. Valor total gasto de inversión, 1.750.328.57,91. Artículo tercero. Adicionar al presupuesto de rentas, ingresos y recursos de capital de la vigencia fiscal 2025, con base en los considerandos, la suma de 72.814.774 pesos con 21 centavos, correspondiente a la adición de recursos provenientes del impuesto al consumo de cigarrillo nacional, de que trata el artículo de la Ley 30 del 71, modificado por la Ley 289 del 2009, de acuerdo con la siguiente distribución correspondiente: adición de ingresos, denominación de apropiación, total presupuesto de ingresos 72.814.774,21, con el mismo valor ingresos corrientes y con el mismo valor ingresos no tributarios. Artículo cuarto, adicional al presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión social de la vigencia fiscal 2025, la suma de 72.814.774 pesos con 21 centavos, correspondiente a la adición de recursos provenientes del impuesto al consumo de cigarrillo nacional, de que trata el artículo 2 de la Ley 30 del 71, modificado por la Ley 289 del 2009, de acuerdo con la siguiente distribución presupuestal: crédito, denominación, apropiación, total presupuesto de gastos de funcionamiento, deudas de inversión, 72.314.74,21, con el mismo valor, inversión. Catálogo programático de inversión, sector programa, apropiación, código 43, denominación deporte y recreación, código 41033,
4103, denominación Fomenta la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz, 72.814.74.21. Valor total gasto de inversión 2025, 72.814.74.21. Artículo quinto, sanción. Una vez aprobado en segundo debate, presente proyecto de acuerdo de ese cumplimiento a lo dispuesto en la ley 134, artículo 36, artículo sexto, traslado. Una vez sancionado el presente acuerdo, ley 134, artículo 76, remitir copias de este ante la gobernación del Meta para su competencia, ley 124, artículo 82, artículo 91, literal A, numeral 7, este último modificado por la ley 1551 del 2012, artículo 29. Artículo séptimo, vigencia. El presente acuerdo municipal surte efectos jurídicos a partir de su debida sanción y publicación, decreto ley 1333-86, artículo 116 y ley 134, artículo 81. Dado el recinto que se encuentra en la Meta, a iniciativa del Ejecutivo Municipal para estudio de aprobación, en septiembre del 25, sanciones públicas y cúmplase, Gay Nacional Mayor, presidente del Consejo Municipal, Rubén Daniel Garavito, secretario general. Este proyecto de acuerdo pues viene acompañado con la exposición de motivos. Aparece un anexo 1, certificación de tesorería, Secretaría de Hacienda, disponibilidad y existencia de recursos y impuestos del cigarrillo. Anexo 2, certificación de viabilidad, proyectos, banco de programa y proyectos, Secretaría de Planeación. Anexo 3, CDP, traslado, Secretaría de Hacienda. Anexo 4, acta confis, anexo justificación traslados. Anexo 4.1, anexo justificación traslados. Anexo 5, acta Consejo de Gobierno. Anexo 6, detalle edición de ingresos. Anexo 7, detalle edición de gasto. Anexo 8, detalle contracrédito. Anexo 9, detalle crédito. Entonces, señora presidenta, señor ponente del proyecto de acuerdo, honorables concejales de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales, funcionarios de la Administración Municipal que nos acompañan, personas que nos acompañan en las gradas, personas que nos siguen a través de la transmisión del Facebook Live, de las redes sociales del Consejo, ya está leído en su totalidad el proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una modificación, adición, recursos, impuesto al consumo de cigarrillo nacional y se efectúan los traslados al presupuesto de la audiencia fiscal en su totalidad y para que puedan continuar con su estudio pertinente. Gracias, secretario. Honorable concejal Kevin Ramos, en calidad de ponente, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Como se dice en el proyecto anterior, doy paso a leer mi ponencia para el proyecto de acuerdo por medio del cual se realiza una modificación, una adición de recursos de impuesto al consumo de cigarrillo nacional y se efectúan unos traslados al presupuesto de la tal agencia fiscal. Buenas noches, honorables concejales, equipo administrativo y público en general, los secretarios de la administración. Paso a dar ponencia de este proyecto de acuerdo diciendo inicialmente de que este proyecto presenta cumplimiento de la ley 819 del 2003 en su artículo 7, ya que presenta un análisis de impacto fiscal expedido por la Secretaría de Hacienda. El proyecto de acuerdo cumple con la formalidad exigida en esta normativa y el estatuto y también con lo exigido en el estatuto de presupuesto municipal al adjuntar la certificación de este impacto fiscal expedido por la Secretaría de Hacienda. Esto está fundamentado en la ley 819 del 2003. Establece que todo proyecto que ordene gasto, otorgue beneficio tributario, rosca ingresos debe tener su impacto fiscal explícito y debe ser compatible con un marco fiscal de mediano plazo. En conclusión, en el anexo 14, la Secretaría certifica explícitamente la modificación presupuestal que se somete a consideración, y es que nos acredita como Consejo Municipal que este proyecto de acuerdo no genera ningún impacto fiscal negativo. Se trata de un proceso de estructuración netamente presupuestal, hay adiciones y traslados que no afectan el potencial generación de ingresos o recaudos de rentas del municipio, y la operación es fiscalmente neutra en términos de balance general, ya que los recursos adicionados y los traslados provenientes de saldos existentes o de ingresos debidamente identificados, como el impuesto al cigarrillo nacional, sin generar desequilibrios o deuda nueva. Sin embargo, encontré en el estudio como ponente que había un incumplimiento inicialmente del Estatuto Orgánico de Presupuesto. De nuevo, había una falla por la Secretaría de Planeación en su artículo 12,
donde se debía anexar las certificaciones de viabilidad de los proyectos a los cuales se les va a asignar estos recursos. Entonces inicialmente el proyecto incurría que en un ente cumplimiento del artículo 12 Estatuto Orgánico de Presupuesto de Acuerdo de esos 32, que es categórico que no se podrá incluir en el POAI ni asignar recursos ni dar ejecución en programas y proyectos en el banco, en el registrado en el banco y con certificación de viabilidad dada por el funcionario responsable de planeación. Se detectó que el monto total de las certificaciones de viabilidad anexo 4 adjuntas inicialmente no coincidían con el monto global de la adición y los traslados que se pretendían ejecutar, vulnerando el principio de legalidad y del gasto y la debida diligencia en el registro del Banco Municipal de Programas y Proyectos. Sin embargo, vía Secretaría se me notificó que esta mañana a las 10:30 de la mañana de hoy, 1 de octubre del 2025, la Secretaría de Planeación subsanó anexando una certificación nueva donde se adjudicó una nueva certificación, una corrección de la viabilidad de proyectos por un monto de 44.017.776 pesos, completando así el respaldo técnico y la alineación con el valor pues del traslado. Con esta acción pues la administración buscó subsanar el error en cuanto a las certificaciones de viabilidad de la Secretaría de Planeación, que comprometía la aplicación del artículo 12 Estatuto Orgánico de Presupuesto en cuanto a la viabilidad técnica socioeconómica de los proyectos donde se va a trasladar el recurso. Esta fue entregada por la Secretaría General a mí como ponente y fue pues incorporada desde esta mañana dentro del estudio, pero era necesario dejarlo acá en la ponencia. Este proyecto de acuerdo busca agregar o destinar 1.000 millones de pesos para mejoramiento de las vías. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene el municipio de Granada. Es un clamor de la comunidad que todos los días pide mejoramiento de vías, tanto a la administración como a este consejo municipal. Y estos 1.000 millones, aunque es muy poco para el mejoramiento de vía, son necesarios y este proyecto busca destinarlos para que se pueda hacer ese mejoramiento. Como consejo municipal estaremos vigilantes de la correcta ejecución de esos 1.000 millones y solicitamos a la administración municipal a que destine más recursos para poder hacer estos mejoramientos en lo que les queda de vigencia como consejo municipal, como alcaldía municipal. Entonces, sí, atiende este proyecto de manera parcial un llamado de la comunidad al destinar 1.000 millones de pesos, pero también este consejo estaremos pues atentos. Igualmente este proyecto destina para gestión del riesgo 653.144.191, un recurso necesario dado lo poco que se había priorizado por la administración en el superávit que rondaba los 60 millones de pesos, y hoy que destinen 653 millones, pues resulta fundamental debido más que todo al sector rural, que ya vemos cómo le pega el invierno. Entonces invitar a que la administración, si este proyecto es aprobado por esta comisión y luego en la revisión de la plenaria surte aprobación, ustedes ahorita que inicie el verano ejecuten estos proyectos lo más que puedan para hacer obras de mitigación y evitar que se vuelva a generar el caos o sea menos impacto el invierno el próximo año en la vigencia 2026. Dicho esto, ya que en la primera revisión que hago como ponente en el primer debate de este proyecto de acuerdo y so pena de que en la revisión de la plenaria se encuentren más cosas que se van a subsanar o temas que los honorables concejales crean que vulneran la ley en este proyecto de acuerdo, mi ponencia es positiva para que se destinen estos 1.000 millones de pesos para mejoramiento de vías y 653 millones de pesos para el tema de gestión del riesgo y atender los puntos críticos que tenemos en el municipio de Granada. Ante esto, mi ponencia es positiva, señora presidenta, y para que si los concejales no tienen ninguna intervención, por favor someta a votación en primer debate este proyecto de acuerdo. Gracias, concejal Kevin Ramos. Yo creo que este proyecto es la respuesta a la voz de la comunidad y pues aunque se quedan cortos, es un paso que se avanza
en darle respuesta a las necesidades que la comunidad requiere. Estaremos vigilantes a estas obras y esperamos que esta plata destinada para las obras de mitigación y del plan de riesgo verdaderamente sean invertidas en el tiempo que se debe hacer, que es ahorita en el verano, para no estarnos lamentando cuando viene el invierno. Expuesto esto, manifiesto que mi intención de voto será positivo. No sé si el ponente desea que No. ya se... Si no hay más intervenciones respecto a esto, le solicito, señora presidenta, que someta a votación el proyecto de acuerdo. ¿Algún otro honorable concejal tiene alguna intervención? Dado a que no hay más intervenciones, se somete a votación el proyecto por medio del cual, por favor, me aclara cómo es el término del proyecto, secretario. El título del proyecto es por medio de la cual se realiza una modificación, adición recursos, impuesto al consumo de cigarrillo nacional y se efectúan unos traslados al presupuesto de la actual vigencia fiscal. Gracias, secretario. Se abre la discusión, sigue en discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. ¿Cómo votan los honorables concejales? Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Mercy Ginés Morales Millán. Positivo. Asmer Riveros Borja. Positivo. Albeiro López Ríos. Positivo. Michael Suárez Gulloso. Positivo. Es aprobado el proyecto de acuerdo por los 5 integrantes de la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Honorables concejales, ¿quieren que este proyecto pase a segundo debate en plenaria? Kevin Alexander Ramos Bedoya. Positivo. Quiero que pase a plenaria. Mercy Ginés Morales Millán. Sí quiero. Asmer Riveros Borja. Sí quiero. Albeiro López Ríos. Sí quiero. Michael Suárez Gulloso. Sí quiero. Sí quiero los 5 honorables concejales que votaron positivo el proyecto de acuerdo en la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales. Entonces, de esta manera queda ya aprobado en comisión el segundo proyecto de acuerdo. En el mismo punto pasamos al proyecto de acuerdo por medio del cual se establece la escala de remuneración para las distintas categorías de empleo del municipio de Granada Meta, vigencia fiscal 2025, y se dictan otras disposiciones por el honorable concejal Michael Suárez Gulloso. Bueno, muy buenas noches, honorables concejales, parte administrativa, presentes en gradería, funcionarios que nos acompañan, secretarios. A continuación voy a dar lectura a la ponencia del proyecto de acuerdo por medio del cual se establece la escala de remuneración para las distintas categorías de empleos del municipio de Granada Meta, vigencia fiscal 2025. Albeiro, pido la palabra. Tiene la palabra, concejal. Para que por favor el secretario le dé lectura al proyecto de acuerdo por medio del cual se establece la escala de remuneración para las distintas categorías de empleo del municipio de Granada Meta, vigencia fiscal 2025, y se dictan otras disposiciones. Concejal, recordar de que pues se está pidiendo la palabra Albeiro, ya que los integrantes de la mesa directiva no están, y por orden alfabético al que le corresponde presidir la comisión en este caso es al concejal Albeiro López Ríos. Léalo, secretario. Entonces, por solicitud del señor ponente, el proyecto de acuerdo y
del concejal Albeiro López Ríos. Vamos a hacer lectura al proyecto de acuerdo por medio del cual se establece la escala de remuneración para las distintas categorías de empleo del municipio de Granada Meta, vigencia fiscal 2025 y se dictan otras disposiciones. El Honorable Consejo Municipal de Granada Meta, en sus facultades conferidas por el artículo 313 numeral 6 de la Constitución Política de Colombia, decreto ley 1333 del 86, ley 4 del 92, ley 124, modificado por la ley 1551 del 2012, decreto 24 de 18 2015, decreto 1250 2017, decreto 15 2024, decreto 0613 2025, decreto 0620 2025, en concordancia con las demás normas legales y constitucionales vigentes, y considerando que la Constitución Política señala en el artículo 2 como fines del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Que el artículo 313 numeral 6 de la Constitución Política establece que es facultad del Consejo Municipal determinar las escalas de remuneración salarial correspondiente a las distintas categorías de empleos, que conforme a lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política, es deber del alcalde municipal presentar el proyecto de acuerdo que determine la escala salarial de los servidores públicos del municipio para la respectiva vigencia, como lo es en esta ocasión lo correspondiente a 2021. Que el artículo 21 de la ley 136-24, modificado parcialmente por el artículo 29 de la ley 1551 del 2012 respecto a las funciones del alcalde del Consejo literal A, refiere en numeral 1 presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. De igual manera contempla la misma normativa en el literal D, establece que es también función del alcalde dirigir la acción administrativa del municipio. Que el artículo 288 del decreto 1333 del 96, modificado por el decreto 1569 del 98, por el artículo 37, el cual determina corresponde a los consejos municipales a iniciativa del alcalde respectivo adoptar la normatividad, la nomenclatura y clasificación de los empleos de las alcaldías, secretarías y de sus oficinas y dependencias, y fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de los empleos. Que el artículo 12 de la ley 4 de 1992 establece el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será el fijado por el Gobierno Nacional con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente ley. En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. Parágrafo: el Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencia con cargos similares en el orden nacional. Que el parágrafo del artículo 12 de la ley 4 del 92 establece que el Gobierno Nacional señalará el límite máximo salarial de los servidores públicos de las entidades territoriales. Que el Gobierno Nacional en el año 2025 adelantó negociación de pliegos presentados por los representantes de las centrales y las federaciones sindicales de los empleados públicos, donde acordaron que para el año 2025 el aumento salarial debe corresponder al incremento porcentual del IPC total en 2024 certificado por DANE más 1.8% y que debe regir a partir del 1 de enero del 2025. Que el mismo decreto establece que el incremento porcentual del IPC total del 2024 certificado por el DANE fue de 1.5.2% y en consecuencia los salarios y prestaciones establecidos en el mismo decreto se ajustarán en un 7% para el 2025, retroactivo el 1 de enero del presente año. Que el Gobierno Nacional, a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, expidió el decreto 0620 del 3 de junio de 2025, por el cual se fijan los límites máximos salariales de los gobernadores, alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales y citan disposiciones en materia prestacional, advirtiendo que ningún empleado público de estas entidades podrá percibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos establecidos en su artículo 7, así como dispuso su artículo 8 que ningún empleado público territorial podrá devengar una remuneración total mensual superior a la del alcalde respectivo. Y el acuerdo constitucional en la sentencia C510 del 99 precisó: en estos términos, para la Corte es claro que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales. Así, primero, el Congreso de la República
facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar solo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y consejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y consejos municipales en las ordenanzas y acuerdos correspondientes, emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. Resalta la sala que el Tribunal Administrativo del Meta, en el marco del medio de control de validez con radicado 50.001-23-0-2023-0065-0065-00, se pronunció indicando que, según ya se advirtió, la fijación de las escalas de remuneración es una función de índole eminentemente técnico y no comprende la facultad de determinar el salario o factores salariales, sino que se limita a la agrupación o clasificación de los empleos del nivel municipal en el caso de los consejos en las diferentes categorías, debiendo señalar en forma escalonada las consecuencias económicas que se derivan de dicha categorización según la nomenclatura señalada en el decreto 785, que el Tribunal Administrativo del Meta, en el marco del medio de control de validez con radicado 50.001-23-33-0-2023-00204-00 sobre los derechos laborales de los trabajadores oficiales, se pronunció indicando que, teniendo en cuenta las anteriores disposiciones y a partir de lo que ya ha concluido este tribunal en un caso similar, el Consejo Municipal de Acacías no tiene competencia constitucional ni legal para referirse a derechos laborales de los trabajadores oficiales del municipio, como lo hizo en el acuerdo objeto de revisión al fijar la asignación salarial de las diferentes categorías de empleo de esta jurisdicción. Esto porque los beneficios laborales de este tipo de trabajadores se negocian por medio del contrato de trabajo, convención colectiva o reglamento interno de trabajo, como acierta en afirmar la representante del departamento del Meta, que se expidió el acuerdo número 015 del 30 de noviembre de 2021, por medio del cual se adopta la escala de remuneración, nomenclatura y clasificación general de los empleados de la administración municipal para la vigencia fiscal del año 2022, y se dictan otras disposiciones, que se expidió el decreto 007 24 de enero de 2022, por el cual se establece la escala de salarial para los funcionarios de la planta de la administración municipal central del municipio de Granada Meta para la vigencia fiscal 2022, el cual establece el incremento básico mensual para los empleados de la alcaldía municipal de Granada de la siguiente manera. Aparecen cada uno de los grados y aparecen cada uno de los valores aprobados en ese acuerdo. Que para la vigencia 2023 se expidió el decreto número 091 del 13 de junio de 2023, por medio del cual se fija como el máximo salarial del alcalde municipal, como el reajuste del salario de los empleados públicos de la administración municipal para la vigencia fiscal del año 2023, fijando como salario mensual del alcalde municipal en 7.115.556 pesos y un aumento del 14.22% para los demás empleados públicos de la administración municipal. Que para la vigencia 2024 se expidió el decreto número 231 del 2 de abril de 2024, por medio del cual se fija el incremento salarial correspondiente al año 2024 para los servidores públicos de nivel central del municipio de Granada Meta, el cual establece un incremento del 10.88% para todos los empleados de la planta municipal, al cual aparece ahí el año 2024 con el grado 1, 2 y 1 en directivo, grado 1 y en asesor, grado 1, 2, 3, 4, 5 en profesional, y los salarios, grado 1, 2, 3, 4 en técnico, grado 1, 3, 4, 5, 6 en técnico, y cada uno de los valores que se fijaron con ese decreto. Que el municipio de Granada Meta para la vigencia fiscal del año 2025 se encuentra clasificado según los parámetros de la ley 1551 del 2012 en categoría quinta, que sea necesario establecer mediante acuerdo municipal la escala de remuneración para las distintas categorías de empleos del municipio de Granada Meta para la vigencia fiscal de enero 1 a diciembre 31 de 2025, estableciendo además el incremento que ha de adoptarse de conformidad con las normas legales que regulan la materia y con las variaciones macroeconómicas que por mandato jurisprudencial han de tomarse en cuenta para garantizar en términos reales el poder
adquisitivo salarial de los empleados y trabajadores del municipio de Granada Meta, en mérito de los puestos de los del Consejo Municipal de Granada Meta. Acuerda. Artículo primero. Ámbito de aplicación. El presente acuerdo establece la escala de remuneración para las distintas categorías de los empleados públicos de la Administración Municipal de Granada Meta para la agencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 en el marco de límites máximos fijados por el Gobierno Nacional. Artículo segundo. Grados y escalas de remuneración. Fijar la escala de remuneración para los empleados públicos de la planta personal del municipio de Granada Meta dentro del límite establecido por el Gobierno Nacional en el decreto 0620-2025. La estructura de remuneración se organizará conforme a los niveles jerárquicos con grados progresivos de la siguiente manera. Grado 1, directivo 5055362, asesor 4967781, profesional 3879-251, técnico 2240-835, asistencial 1829-905. 2, directivo 7256-862, asesor 0, profesional 421-151, técnico 0, asistencial 0. Grado 3, directivo 0, asesor 0, profesional 4, 406-645, técnico 1283-608, asistencial 281-664. Grado 4, directivo 0, asesor 0, profesional 4724-311, técnico 3245-697, asistencial 2422-569. Grado 5, directivo 0, asesor 0, profesional 4900-884, técnico 0, asistencial 2683-608. Grado 6, directivo 0, asesor 0, profesional 0, técnico 0, asistencial 386-684. Parágrafo primero. Ningún empleado público de la Administración Municipal de Granada Meta percibirá una asignación básica mensual superior a los límites máximos establecidos por el Gobierno Nacional, ni obtendrá una remuneración total mensual superior a la que corresponda por todo concepto al alcalde. Parágrafo segundo. Se faculta al Ejecutivo para que, una vez expedido el decreto que fija los límites máximos salariales mensuales fijados por el Gobierno Nacional para el año 26, se modifique y ajuste la escala de remuneración de cada uno de los grados establecidos en el municipio. Parágrafo tercero. Los valores determinados en este acuerdo se harán efectivos con retroactividad al 1 de enero de 2025. Artículo tercero. Fíjese, a partir del 1 de enero del año 2025, atendiendo la categorización establecida en la Ley 617 del 2000, modificada por la Ley 1551 de 2012, el límite máximo salarial mensual del alcalde de Granada Meta para la agencia fiscal 2025, la suma de 8.442.010 pesos, moneda corriente, en concordancia con lo dispuesto en el decreto 0620 del 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Artículo cuarto. Prohibición. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial ni autorizar o fijar asignaciones básicas mensuales que superen los límites máximos señalados en el decreto 0620-2025. Ningún empleado público podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o de entidades o instituciones en las que tenga parte mayoritaria del Estado, a excepción de las asignaciones de que trata el artículo 19 de la Ley cuarta de los 92. Artículo quinto. Sanción. Una vez aprobado el segundo debate del presente proyecto de acuerdo, de ese cumplimiento lo dispuesto en la Ley 134, artículo 76. Artículo sexto. Traslado. Una vez sancionado el presente acuerdo, Ley 134, artículo 76, remitir copia de este ante la Gobernación del Meta para de su competencia. Ley 134, artículo 82, artículo 21, ley literal A, numeral 7, este último modificado por la Ley 1551-2012. Artículo 29. Artículo séptimo. Vigencia. El presente acuerdo municipal surte efectos jurídicos a partir de su debida sanción y publicación. Decreto Ley 1333 del 86, artículo 116 y Ley 116-94, artículo 81, y produce efectos fiscales desde el 1 de enero del 2025. Daban el resto con 54 de Granada Meta a la iniciativa del Ejecutivo Municipal para su estudio de aprobación. El séptimo de 25, sanciones públicas, Kevin Alexander Ramos Beoya, presidente del Consejo Municipal, Rubén Darío F. Garavito, secretario general.
Entonces, honorables concejales, está leído el proyecto de acuerdo por medio del cual se establece la escala de remuneración para las distintas categorías de empleos del municipio de Granada Meta, Vigencia Fiscal 2025, y se dictan otras disposiciones en su totalidad y para que puedan continuar con su estudio pertinente. Pido la palabra, Albeiro. Tiene la palabra, concejal. Bueno, a continuación me permito dar lectura a la ponencia del proyecto de acuerdo por medio del cual se establece la escala de remuneración para las distintas categorías de empleo del municipio de Granada Meta, vigencia fiscal 2025, y se dictan otras disposiciones. Lo haré bajo los siguientes términos. Primero, iniciativa. La Constitución Política, en el numeral 5 del artículo 315, define como atribuciones del alcalde presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y lo demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. Por su parte, el numeral 7 señala como atribución del alcalde crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias y señalarles funciones especiales y fijar sus emolumentos con el arreglo a los acuerdos correspondientes. Y por su parte, honorables concejales, el parágrafo 1 del artículo 71 de la Ley 136 de 1994 establece que los acuerdos a los que se refiere el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política solo podrán ser dictadas a iniciativa del alcalde. Por tanto, honorables concejales, con base en lo expuesto y según se desprende de la exposición de motivos, el presente proyecto de acuerdo fue presentado a iniciativa del alcalde Juan Carlos Mendoza Rendón, por el que se concluye que él mismo cumple con la autoría y la iniciativa del proyecto de acuerdo. Segundo, unidad de materia. Honorables concejales, el artículo 72 de la Ley 136 de 1994 establece que todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inaceptables las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Por su parte, la Corte Constitucional, en sentencia C-133 de 2012, ha destacado que el principio de unidad de materia se traduce en la exigencia de que en toda ley, ordenanza y acuerdo debe existir correspondencia lógica entre el título y el contenido normativo, así como también una relación de conectividad interna entre las distintas normas que la integran. Con ello, la propia Constitución Política le está fijando al Congreso, a la Asamblea y a los consejos dos condiciones específicas para el ejercicio de su función. Una es definir con la precisión desde el mismo título del proyecto cuáles habrán de ser las materias que se deben ocupar en el expedir en la ley, y la ordenanza o el acuerdo simultáneamente mantener una estructura de relación interna desde una perspectiva sustancial entre las normas que harán parte de la ley, la ordenanza o el acuerdo, de manera que exista entre ellos la coherencia temática y una clara correspondencia lógica entre la materia general de la misma, resultando inadmisible las disposiciones o modificaciones respecto de las cuales sea posible establecer esa relación de conectividad. Con base en lo expuesto, concejales, y una vez interpretado el alcance del título del proyecto de acuerdo y la conectividad con el articulado que se tiene en el existente de la relación interna sustancial entre los planteados, por cuanto el título del proyecto de acuerdo hace referencia a la creación de la escala de remuneración de la planta de personal, el cual es acorde con su articulado en la que desarrolla los límites máximos de la remuneración, por lo que el proyecto de acuerdo cumple con la unidad de materia. Tercero, competencia. Al respecto, honorables concejales, el numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política establece que corresponde a los consejos municipales determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo. Honorables concejales, sobre la competencia de los consejos municipales para definir la escala de remuneración de las plantas de personal, resulta oportuno traer a cita la sentencia de control de validez del Tribunal Administrativo del Meta del 28 de junio del 2024 con radicado número 5001-23-33-2024-2024-008100, donde aclara que la facultad de la corporación debe ir hasta la fijación del grado salarial por nivel jerárquico, atendiendo una asociación numérica progresiva sistemática de los salarios al respecto, ha indicado el tribunal. Los consejos en desarrollo de la función
de fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos deben determinar el valor de la remuneración de los empleos teniendo en cuenta los grados y categorías, así como la naturaleza y complejidad de las funciones, competencias y requisitos requeridos para el ejercicio de tales empleos. A partir de la confluencia de esos elementos de grado salarial y nivel jerárquico, se fija la respectiva tabla salarial atendiendo a una sucesión numérica progresiva y sistemática de los salarios. Honorables concejales, sobre la discrepancia entre la competencia del Consejo Municipal para fijar la escala de remuneración y la competencia del alcalde para fijar la asignación básica mensual, resulta oportuno citar la sentencia de control de validez del Tribunal Administrativo del Mata con radicado 5000-123-33-000-202-15-800 del 8 de septiembre del 2022, en la que clarificó los alcances de las competencias dadas tanto de la corporación como al Ejecutivo Municipal al respecto. Es evidente, de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia aplicable, que el Consejo Municipal de San Carlos de Guaroa Meta, al especificar que el salario para cada uno de los cargos de acuerdo con el código de los mismos invadió la competencia del alcalde municipal, pues este funcionario es al que le corresponde fijar el salario específico para cada uno de los empleos de la planta de personal de la entidad, atendiendo a la escala de remuneración fijada por el Consejo. A los consejos municipales les incumbe establecer la escala de remuneración de los cargos de sus dependencias según la categoría del empleo de que se trate y con respecto a los límites máximos fijados por el gobierno nacional. Y a los alcaldes les corresponde fijar emuladamente los empleos de sus dependencias teniendo en cuenta los acuerdos correspondientes. Con lo planteado, se tiene certeza que la competencia para determinar la escala de remuneración está en cabeza de la corporación municipal y le corresponde al alcalde con base en el acuerdo municipal expedir el decreto respectivo de la fijación del salario específico para cada empleado, por lo que es competencia del Consejo Municipal dar el respectivo debate y deliberación al proyecto de acuerdo. Motivos de conveniencia. Honorables concejales, resulta pertinente recordar que el acuerdo de la escala salarial vigente corresponde al acuerdo número 015 del 30 de noviembre del 2021, por lo que resulta oportuno y conveniente que el Consejo Municipal, dentro de sus competencias constitucionales y legales, realice la correspondiente actualización de la escala de remuneración, que fije los límites máximos de los empleados de planta al personal de la Administración Central. Adicionalmente tenemos, y de conformidad con las funciones administrativas y demás tareas encomendadas a los funcionarios de la Administración Municipal, que es conveniente ajustar los salarios que fijen estos y que no pierdan el poder adquisitivo, principio que ha sido desarrollado por la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C 1433-00 por el ponente Antonio Herrera Carbonell con el expediente -2780 y de 2804. De las normas constitucionales surge el deber constitucional del Estado de conversar no solo el poder adquisitivo del salario, sino asegurar el incremento, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar a los trabajadores el ingreso acorde a la naturaleza y al valor propio de su trabajo y que le permitan asegurar el mínimo vital de acuerdo a los requerimientos de nivel de vida ajustado a la dignidad y a la justicia. Asimismo, en razón de las cargas administrativas y operativas que realizan los servidores de la alcaldía, corresponde garantizar el mínimo ingreso que permita valorar el trabajo garantizado del ingreso acorde con sus labores encomendadas. Sobre el particular, en la sentencia T-1369 de 2016, por la que la Honorable Corte Constitucional, la magistrada ponente María Victoria Calles, con el expediente T-54-22885, desarrolla el principio a salario igual, trabajo igual. El principio a trabajo igual, a salario igual, corresponde a la obligación para el empleador de proporcionarles a sus trabajadores una remuneración acorde con las condiciones reales del trabajo, es decir, que no provenga de la observación de elementos objetivos ni de consideraciones subjetivas, capriciosas o arbitrarias. Así pues, quien ocupa el mismo cargo desarrollan las mismas funciones y demuestra tener las mismas competencias o habilidades para cumplir con la tarea se les encomendada, debe percibir la misma remuneración toda vez que no existe el principio de razones válidas para tratarlas de forma distinta. En consecuencia, honorables concejales, y por cumplir con las disposiciones constitucionales legales, me permito presentar ponencia positiva al presente proyecto de acuerdo y solicito a la Comisión de Presupuesto que sea aprobada y pasada a segundo debate. Pero antes de, quiero que mi compañero Albeiro López lea la proposición que se debe suprimir del parágrafo segundo de este proyecto de acuerdo. Le pido la palabra, concejal. Tiene la palabra.
Albeiro. Honorables concejales, si quisiera hacer la proposición de poder suprimir el parágrafo segundo del artículo segundo de este proyecto de acuerdo, que dice así. El parágrafo segundo dice así: se faculta al Ejecutivo para que, una vez expedido el decreto que fija los límites máximos salariales mensuales fijados por el Gobierno Nacional para el año 2026, se modifique y ajuste la escala de remuneración de cada uno de los grados establecidos en el municipio, ¿sí? Según entiendo, concejales y secretarios presentes, esto es una facultad del Consejo, ¿sí? Y pues no debemos por qué pasársela al Ejecutivo, al alcalde. Entonces sí quisiera de pronto hacer la proposición de suprimir que este proyecto de acuerdo quede sin este parágrafo. Para que por favor la someta a votación. Entonces, honorables concejales, se pone a consideración la proposición de suprimir. Concejal Albeiro, ¿su merced es el que está haciendo la proposición o el concejal Michael? Es para que por favor el concejal Michael la coloque usted a consideración. Sí, pero bueno, secretario, para que por favor que me coloque a consideración la proposición que acaba de hacer el honorable concejal Albeiro López de suprimir. Le toca al concejal Adme por orden alfabético. Tiene la palabra, doctora Telobaldo. Buenas noches, honorables concejales. Atendiendo la proposición que realiza el honorable concejal Albeiro, la Administración Municipal acepta el retiro del parágrafo segundo del artículo segundo del presente proyecto de acuerdo. Se pone en consideración la proposición del señor concejal Albeiro López. Se habla de discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Cómo votan honorables concejales? Kevin Alexander Ramos Bedoya, ausente. Mercy Giné Morales Millán, ausente. Almer Riveros Borja, Positivo. Albeiro López Ríos, Positivo. Michael Suárez Gulloso. Positivo. Es aprobada la proposición del concejal Albeiro López y aceptada también por el Consejo Municipal de suprimir del artículo segundo el parágrafo segundo. Entonces, en este caso, el que aparece como parágrafo tercero pasaría a ser parágrafo segundo una vez suprimido el parágrafo segundo. Entonces, aprobada la proposición del concejal Albeiro López. Si ya no hay más intervenciones por parte de ningún concejal, por favor, me la someta a votación, Albeiro. Consideración la proposición del proyecto. Honorables concejales, se pone a consideración la proposición, el proyecto de acuerdo con la proposición y la modificación aprobada. Proyecto de acuerdo por medio del cual se establece la escala de remuneración para las distintas categorías de empleo del municipio de Granada Meta, vigencia fiscal 25 y cita otras disposiciones. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrada. ¿Cómo votan los honorables concejales? Kevin Alexander Ramos Bedoya, ausente. Mercy Giné Morales Millán, ausente. Almer Riveros Borja, Negativo. Albeiro López Ríos, Positivo. Michael Suárez Gulloso. Positivo. Es aprobado el proyecto de acuerdo por dos honorables concejales
Negativo, honorable concejal Asmer Riveros Borja. Ausente los concejales Keila Sandra Ramos Bedoya y Mercy Giné Morales Millán. ¿Quieren que este proyecto de acuerdo pase a plenaria? Kevin Alexander Ramos Bedoya. Ausente. Mercy Giné Morales Millán. Ausente. Asmer Riveros Borja. No quiero. Alberto López Ríos. Sí quiero. Michael Sobregulloso. Sí quiero. Si quieren los dos honorables concejales que votaron positivo el proyecto de acuerdo, no, el honorable concejal Asmer Riveros Borja. Ausente los concejales Kevin Alexander Ramos Bedoya y Mercy Giné Morales Millán. Entonces, de esta manera ya damos por concluido el punto número 3, que era el estudio en primer debate de los proyectos de acuerdo. Recordar pues que los 3 proyectos de acuerdo fueron pasados hoy aquí en la comisión y que tendrán ya su estudio pertinente en la plenaria. Cuarto, proposiciones y asuntos varios. Estamos en el punto de proposiciones de asuntos varios. ¿Algún concejal tiene una proposición? Como no hay más proposiciones, señor secretario, siga con el orden del día. Cierre, señor presidente. Siendo las 8:34 del 1 de octubre del 2025, vamos por terminada la sesión de comisión. Que tengan buen resto de honorables concejales, a la gente que nos acompañó en las gradas por redes sociales, al equipo administrativo, a los secretarios. Muy buen resto de noche.